Bienvenidos a un episodio más de The Panduit Podcast. Este es un podcast de Make It Happen. Mi nombre es Víctor Juárez. Yo soy parte del equipo de Panduit en México y el día de hoy vamos a abordar un tema que a mí particularmente me apasiona demasiado: inteligencia artificial y robots. La pregunta es, ¿realmente llegamos ya a un punto donde los robots son accesibles a todos los segmentos de mercado y para uso personal? Ahora lo vamos a averiguar. Y para esto me acompaña una serie de expertos en la materia y amigos que me gustaría que ellos se presentaran para que nos den un poco de contexto de en qué área de expertise están. Alma. Gracias. Alma Esparza, doctora en inteligencia artificial, ya con 6 años de experiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Rogelio García y ya llevo 28 años en el tema tecnológico. Mi formación es siempre de sistemas, tecnología, informática, con maestrías en comunicaciones, especialidad en redes y ciberseguridad. Hola, soy Jesús y llevo 15 años de experiencia en el sector de innovación, en la parte de IoT y Industria 4.0. Me encanta hablar sobre robots, me encanta hablar sobre inteligencia artificial. Ya sé. Gracias por invitarnos a este podcast. Bienvenidos todos. Pues miren, a mí particularmente este tema me apasiona demasiado. Siempre he sido un nerd de la ciencia ficción, de los robots. Recuerdo mucho aquellas tardes donde leía mucha ciencia ficción de Isaac Asimov. Vimos muchos de sus textos plasmar ideas sobre robots. El hombre bicentenario, por ejemplo, aquel robot que llegó a humanizarse, que incluso adquirió forma humana y que al final nos da una serie de contextos de lo que es la vida, ¿no? Valorarla. Y creo que en este momento estamos en un punto bien importante donde ya con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial, creo que estos robots van cobrando más forma en cuanto a sus casos de uso. Yo sé que ustedes han trabajado mucho sobre esto y es por eso que me interesaba abordar mucho este tema con ustedes. Entonces, para arrancar, les preguntaría a Alma, ¿consideras que sí ya estamos en un punto donde todos podríamos tener acceso a un robot y más allá los diferentes segmentos de industria? Un tema difícil, ¿no? Sobre todo por la parte económica. Tenemos como un rezago en la parte económica para adquirir un robot. No creo que todos, pero sí ya en la industria se puede adquirir robot y tendremos ese acceso, o los que trabajamos dentro de la industria ya tendremos un acceso más fácil. Lo vemos, por ejemplo, en las construcciones de automóviles. Bueno, sí. O sea, ya iniciaban los robots ahí. Iniciaban los robots, la parte de armar, toda la parte automatizada, pero empezamos a ver un aumento, un incremento, y ya no es solamente máquinas, sino ya son aspiradoras, que lo podemos tener, ya son más accesibles en nuestras casas. Podemos obtener también algunos otros elementos. Por ahí hay un tema importante que me gustaría abordarlo ahorita, porque yo creo que van a surgir muchos temas controversiales en este momento. Entonces, voy a guardarlo para ese punto. No sé, en este caso... Me gusta cómo se saborean el tema, ¿eh? Me encanta. Sí, es que cuando comentabas que todavía no estamos cerca de tener yo creo que sí, dependiendo hasta dónde estemos pensando, ¿no? Y justo me quitaste el tema de discusión. Hablar de robots no solamente son los robots carotes, ¿no? Hay robots de todos tipos y, por ejemplo, este tema de la aspiradora que mucha gente ya puede tener. Cuando hemos hablado temas de robots, surge la pregunta, ok, ya tienes un robot, ¿y a cuántas personas vas a despedir? ¿No? Entonces, creo que no va por ahí. Un robot viene a ser una herramienta más para que puedas ser más eficiente. Podemos utilizar robots para limpiar la casa. Podemos utilizar robots en donde hay un peligro para la vida humana, en ambientes hostiles. Sí. Pues esa actividad la puede hacer un robot. Minería. Puedes tener un robot para ser más preciso en algunos movimientos, las armadoras, como decías, de compañía. Va a sonar un poco loco, pero pues ya puedes tener una conversación con las bocinas estas inteligentes, ¿no? Sí. Entonces, cada vez viene una interacción más rápida y entonces ya está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y para diferentes cosas. Si quieres utilizarlo para un tema de siembra, puedes hacer robots para que te ayuden en ese ambiente, para cuidar a personas de mayor edad, adultos mayores, que ya hay proyectos pues ya en el mercado, ¿no? Que te ayudan a recordarte cuándo te toca tomar la pastilla, ¿no? Sí.
Entonces, yo creo que sí está al alcance de todos y hay de todos precios y para todos los usos. En cuanto a la parte de democratización, definamos primero qué es democratización. Es hacer asequible las tecnologías a la mayoría de la población. No quiere decir que a toda la población, porque no toda la población realmente está interesado, sino a los sectores de interés. En este caso, para la robótica hay diferentes sectores: la automotriz, investigación, la parte de startups, o sea, si una startup puede realmente utilizarlo o no. Hay un framework muy interesante que se llama ROS o ROS. Este está montado en diferentes plataformas en la nube. Tú lo puedes descargar. Durante 2020 tuvo 500 millones de descarga. Entonces, esto nos habla de que hay una masa crítica en cuanto hablamos de democratización de los robots, ¿va? Y esto hablando solo de un framework. O sea, hay varios frameworks, pero de los más sonados para la parte robótica es ROS. Para nuestra audiencia, ¿podrías ayudarnos a clarificar qué es un framework? Claro, framework es un marco de trabajo que te da diferentes herramientas. En este caso, herramientas de software que te permiten operar el robot. Por ejemplo, un robot tiene 3 componentes básicos, que son los sensores, que te permiten ver el mundo real, los actuadores, que te permiten ejecutar alguna acción en específico en el mundo real, y el cerebro o procesador, que te permite tomar decisiones a través de lo que ve y a través de lo que puede ejecutar. Estas herramientas por lo general son comerciales. Si tú vas a elegir cierto tipo de actuador y cierto tipo de sensor, ya hay muchos comerciales en el mercado. Tú, mediante estos frameworks, puedes conectar de manera muy fácil los sensores, los actuadores y tomar decisiones. Y esto te permite acelerar tu proceso de desarrollo o la tarea en específico que quieras ejecutar. Digamos que soy un startup y me dedico a los coches autónomos. Lo único que tengo que hacer es comprar los elementos necesarios, conectarlos mediante los elementos de software y ya puedo acelerar mi time to market. Hace 10 años tenemos que reinventar mucho la rueda. De hecho, no existía una asociación que se llama Sprint Robotics, que se dedica mucho a la parte de inspección y mantenimiento. Actualmente esa asociación hace competencias para ver qué tan rápido inspeccionas o detectas ciertos peligros dentro de industrias. Por ejemplo, en las plantas nucleares es muy utilizado. En el sector de oil and gas está muy popularizado el uso de los robots, pero no son las únicas industrias. Hay muchas áreas de oportunidad aún. ¿Qué puedo hacer para sumar? ¿Sí? Quitando de un lado la parte de si quita empleos o no quita empleos, creo que es más bien especializarse en la parte de robótica. O sea, tener nuevas habilidades como ser humano para poder controlar, desarrollar, vender ese nuevo tipo de robots. Y perdón si ya tomé la palabra mucho tiempo. Cuando justo vino la revolución industrial, mucha gente tuvo miedo porque dijeron, oye, yo me dedico a aplanar tanto número de placas y una máquina lo va a hacer por mí. Hubo mucha resistencia, pero al final fue necesario el cambio. Ese cambio se va a dar con los robots, sí o sí. Nos haces una referencia súper valiosa y es esta transformación digital e industrial que estamos viviendo en este momento, que es muy parecido a lo que pasó en esta era que tú nos estás describiendo, pero ahora es digital y hacia la optimización de procesos. Y también nos platicabas del framework del software. Entonces ahí llegamos ya a estas plataformas abiertas que al lado de la baja de costos en el hardware están haciendo que cada vez estos robots sean más accesibles, ¿no? ¿Cuál es la aplicación más loca que han visto de un robot en los diferentes segmentos de industria que ustedes han explorado? Rogelio, por ejemplo. Los autos autónomos, porque creo que algo muy importante que debemos de tener en cuenta es la ética en esta parte autónoma. En dónde va el robot, en este caso el auto, va a poder tomar una decisión basado en la ética. Sí. Hicieron una prueba con un auto autónomo. El auto se iba a estrellar sí o sí contra una persona o contra un auto, contra otro auto. El auto tomó la decisión de estrellarse contra el auto, contra el otro auto, porque calculó que era más probable que tuviese una afectación menor, cero pérdida de vida humana, el estrellarse contra otro vehículo
que directamente contra la persona. ¿Y el otro era otro autónomo? El otro era un auto, sí, autónomo, era un auto autónomo. Pero entonces creo que es muy importante el tema de la ética cuando el que finalmente alguien lo tiene que programar y ese pues, es un humano. ¿A quién debemos de, a ver, no sé si ya utilizar la palabra culpar? ¿Responsabilizar? Responsabilizar cuando ocurre algún accidente o algo no planeado, a quien lo programó, al robot porque ya aprendió con esto de la inteligencia artificial. Claro. Hay muchos temas que explorar. Que nos llevan arriba a explorar el tema de los marcos regulatorios, ¿no? Bajo qué condiciones se habilitan estos robots, su fabricación, su marco de programación, su ética. No sé si ustedes lo conozcan, yo lo desconozco, pero ¿qué marcos regulatorios tendríamos en este momento para los robots? Es complicado los marcos regulatorios que existen actualmente. O sea, actualmente se tiene, dentro de las reglas, se encuentra, no se le puede hacer daño a un ser humano, tiene que ver por el bienestar del ser humano. O sea, siempre va a decidir entre él o el bienestar. Se tiene que sacrificar él para dar eficiencia hacia el ser humano. O sea, siempre va a ser en pro del ser humano. Pero también viene el otro aspecto que bien lo menciona Roger. ¿Qué pasa con las personas que lo programan y que no tienen ética? O sea, todos tenemos, o cuando empezamos a desarrollar inteligencia artificial, los que nos graduamos en estas áreas, en las tecnologías, pues obviamente tenemos que tener un contrato, firmamos un contrato de que vamos a ser responsables con la parte del uso de inteligencia artificial, pero no todos. Y ahí la inteligencia artificial o los modelos ya están a la mano de todos. No necesitas ser totalmente un experto, sino conocer del tema para poderlo utilizar. Y sobre todo, la parte de ciberseguridad, si un modelo es vulnerable, obviamente, pues en este caso, alguna persona que no tenga ética, alguna persona que esté visualizando, esté viendo hacia el mal, pues obviamente va a tener acceso a esos modelos y puede crear algo para el mal. Al fin y al cabo, no está o algo dentro de la inteligencia artificial, no hay algo que diga yo no puedo hacerlo, porque depende de la persona que lo está programando. Sí, muy interesante. Estas bases que nos comentas de no dañar a un ser humano y siempre propiciar su bienestar, pues toman su base mucho de estas 3 leyes de la robótica que en algún momento trae Isaac Asimov por medio de la ciencia ficción y que al final tratan de consolidarse ya en el mundo actual, ¿no? Pero es que nada te asegura que esas 3 reglas sean fijas. O sea, en este momento sería bueno, por ejemplo, crear un integrado que se asegurara de que se cumplieran esas 3 reglas. Pero pues no hay ningún marco o alguna garantía, alguna obligación por parte de los que crean los robots para que se cumplan estas reglas. ¿Cómo garantizarlo? Así es. Interesante. Y en ese aspecto yo sé que ustedes han experimentado en su trabajo diario mucho con los robots. ¿Ha llegado un punto en donde ustedes se han encontrado con una contradicción de decir yo no esperaba que hiciera esto, mi robot o mi caso de uso, y no sé qué decisión tomar, si esto fue correcto o no lo es? ¿Se han encontrado con ese caso? Creo que puedes encontrarte con esa situación cuando tu robot es tan avanzado de ser automático. Todavía en este punto no hemos llegado a que los robots sean tan automáticos, porque de hecho uno de los retos es programarlo para las multitareas. Por lo general, cuando tú compras un robot, lo compras para que haga una tarea en específico. Pero estamos justo en la barrera de que haga tareas en específicas y que haga multitareas por sí solas. Del otro lado, que no es la robótica, sino la inteligencia artificial, tú le puedes poner que haga una tarea y la hace. Y de hecho está evolucionando a tal punto que ya no solo haga una tarea, sino haga múltiples tareas a través de una idea. No sé si han oído hablar de Manus. No. Manus es una empresa de origen chino. Okay. Hace que su inteligencia artificial evolucione ya no solo a una consola donde tú le escribes una idea y la ejecute, sino es un asistente virtual. Este asistente virtual, tú cuando le pones un proyecto, oye, quisiera construir esta casa, él no solo va a darte la respuesta, sino va a durar cerca de 2-3 horas buscando información, creando tareas, generando documentos, y al final tú vas a tener un PDF con las mejores prácticas, un Excel con todos los presupuestos.
Y esto, lo impresionante es que es open source. Bien. O sea, tú tienes un repositorio, puedes empezar a clonar y puedes empezar a trabajar. Y, digamos, tú quisieras también desarrollar una página web, él te la va a desarrollar en automático. Eso es el poder que está llegando la inteligencia artificial solo en la parte de software. Preguntabas, ¿han encontrado algo diferente, algo que les haya sorprendido, algo así? El punto en donde estamos en este momento es, ya logramos que nuestro robot haga lo que queremos que haga. Vamos bien. Sí, pero ahora ya se nos quedó corto, queremos más, ¿no? Ahora queremos hacer algunas modificaciones para poder tener estos robots que tenemos hoy día. Como son unos robots que son de grado militar y que la gente que tiene acceso a ellos, si no están guiados por la ética o tienen una ética dudosa, pudieras utilizarlo para hacer el mal, temas bélicos. En el caso de nosotros, sí, digamos que pasamos por una serie de varias entrevistas para que nos pudieran vender esos robots. Hoy día ya podemos programarlos para una herramienta más, ¿no? Nuevamente, no es para correr a los ingenieros que trabajan con nosotros, ¿no? Es una herramienta más para hacerlos más eficientes. Viene a sumar. Pero ahora estamos buscando más casos de uso. ¿Cómo podemos obtener un mayor beneficio en el ambiente que nosotros nos movemos, que es el ambiente de centros de cómputo, ¿no? SIP tuvo oportunidad de ir a Bélgica y a ver, ¿no? En qué nivel estamos. Nosotros en este momento tenemos un robot con una mano con robótica, en donde pues lo que pudo ver allá en Bélgica es que los fabricantes de aquel lado todavía no lo tienen bien maduro, ¿no? Entonces creo que en este momento somos afortunados de estar trabajando ya con estos robots, de poder estar viendo el beneficio y que inclusive nos han pedido ser caso de estudio porque hemos logrado sacar, llamémosle una transmisión de video veloz, lejos de lo que ha logrado el mismo fabricante, ¿no? Sí, y mira que mencionas algo importante. En alguno de tantos debates decían, ¿en qué punto se encuentra Latinoamérica en el desarrollo de la inteligencia artificial? Y en ese debate alguien dijo, está por detrás de lo que pueden ser Europa o Norteamérica. Y bueno, yo pregunté directamente, ¿por qué? Porque no hemos desarrollado a profundidad diferentes casos de uso, ¿no? Es decir, ya funcionan las cosas, pero hay que programarle ahora más rutinas o más tareas. Ese era el punto de vista, ¿no? Habrá que debatirlo, habrá que defenderlo, pero era el punto de vista de por qué decían que en Latinoamérica tenemos un área de oportunidad en el desarrollo de la inteligencia. Déjame interrumpir porque justo esto que mencionas, al menos aquí Alma y SIP, que hemos formado un equipo de trabajo muy, muy padre, talentoso y sí, muy, muy profesional. Hemos repetido a nivel Latinoamérica justo ser los ganadores en proyectos de centros de datos. Y esto, lo que siempre he mencionado, lo logramos con mentes mexicanas, con cerebros mexicanos. Hemos podido hacer diferentes proyectos que nos permiten estar pues a la vanguardia, ¿no? Y ahorita no, lo que decías del continente, simplemente el año pasado llegamos a Londres. Tuvimos la fortuna de ir SIP y yo porque fuimos de los finalistas en este concurso, llamémosle como los Óscares, ¿no? Pero de temas de centros de datos, y fuimos los únicos de México que estuvimos allá. Entonces, pues, nosotros haremos lo que esté en nuestra trinchera, pero yo creo que en México, en Latinoamérica, hay capacidad suficiente para poder lograr cosas como el resto del mundo y los más avanzados, ¿no? Creo que gran parte del éxito es romper este paradigma y entender que hay que sumar nuevos recursos humanos con nuevas habilidades, nuevas capacidades al equipo y ponerlos a todos a trabajar como un engrane solo, ¿no? Creo que ahí hay gran parte de... Ese es un buen punto. De hecho, hay un estudio en donde dice que cerca del 60-70% de las posiciones en América Latina no se llenan por falta de talento. Cuando se crean ciertas vacantes, el perfil es lo deseable, pero también por parte de las empresas hay que apostar por desarrollar el talento, porque hay tareas muy específicas que si no se generan dentro de la empresa,
no van a existir. Por ejemplo, si tú quieres aplicar robots en la parte nuclear, tal vez es un segmento muy específico. Entonces lo que tienes que buscar es gente que sepa robótica y que pueda aplicarla en la parte nuclear. Sí, muy válido. Es un tema importante, sí, porque justamente, o sea, dentro de nosotros varios compañeros que estudiaron en la parte de, porque yo también estudié computación inteligente, ellos migraron afuera porque veían el talento de México, veían el talento de Latinoamérica y los llevaban hacia otros países. Esa proyección que tienen a captar el talento latinoamericano que tiene, o sea, realmente los estudios, la educación que están recibiendo y que el proceso que van llevando, entonces realmente yo considero que es apoyar al talento también dentro de Latinoamérica, a los propios alumnos o propios estudiantes para que vayan desarrollándose y se queden en el país. Buenísimo, o sea, hay talento, ¿no? Hasta para exportar. Me gustaría escuchar sobre ese tema polémico que traes entre manos. ¿Cuál es el tema que quieres traer? Justamente hablando de lo que estaba mencionando, sí. En China hoy hay un sistema que se está utilizando, pero no muy lejos. En Noruega hay una empresa que está desarrollando robots y que los va a poner en algunos cientos de casas para que puedan llevar a cabo el aprendizaje. Ahorita todavía no es un robot autónomo, es un robot que va a estar aprendiendo, va a estar siendo monitorizado para aprender cómo se comporta con la sociedad, y es algo importante porque un robot, si bien es cierto, trabajamos con un sistema Alexa, un sistema inteligente, pero ¿qué pasa con la interacción directamente con un robot? Le preguntamos algo, nos responde y es como si estuviéramos interactuando directamente con otra persona, pero ya el movimiento, las cuestiones finas, que las expresiones que tenemos, el que realmente parezcan un ser humano o que realmente ayuden en las necesidades que nosotros estamos teniendo, pues todavía es un poquito lejos para poder llevar a cabo ese entrenamiento. Necesita mucho procesamiento, necesita mucho entrenamiento, un deep learning que siga aprendiendo a interactuar, justamente que no rompa también con las leyes de seguridad que tienen hacia la parte de los seres humanos, que no sean vulnerables. Le voy a comentar un poquito acerca de una vivencia que tuve, una experiencia. Estaba viendo la televisión, salí en el programa y mencionaron a Alex, bésame. O sea, fue lo que dijeron en el programa y Alexa respondió: lo siento, no está dentro de mi naturaleza realizar eso. Jamás volví a contestar eso, jamás. Pero fue la única vez y estaban dos personas ahí viéndola y fue de qué miedo que ya haya respondido algo que después volvimos a preguntarle, no sé qué te refieres, no sé qué te refieres. Y ahí ya no la volvimos a sacar después de haberle preguntado muchas veces. Quizá lo encontró fuera de toda su lógica, ¿no? Y ya por eso no respondía. Exactamente. Entonces, realmente esa parte de hasta qué punto es autónomo, hasta qué punto tiene un aprendizaje, y lo vemos hasta en nuestros celulares. Yo me quiero ir de viaje y empiezo a decir, quiero irme a China. Mira, esto está pasando en China, ¿y qué nos va a pasar o qué nos va a proporcionar después? Todos los elementos, los viajes, los vuelos, los hospedajes. Y justamente pues los riesgos, ustedes que han considerado de riesgos dentro del uso de IA. Buen punto. El riesgo que más le preocupa al ser humano es ser dañado por lo mismo que ha creado. Sí. O sea, siempre hay estas películas apocalípticas en donde el robot y la inteligencia artificial se automatizan y acaban con la humanidad. Sí. No creo que vayamos hacia ese punto, es una mala señal. De hecho, creo que fue un mal inicio de este toque del humano con la robótica y la inteligencia artificial. Hay muchas áreas de mejora porque nos puede ayudar tanto en la parte médica. Por ejemplo, se están creando nanobots para destruir bacterias nocivas o bacterias o células tipo cancerosas. Entonces, lo que nuestro sistema inmunológico no pueda destruir, estos robots lo van a poder destruir. Wow. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que de repente se equivoquen y en lugar de destruir células cancerosas, terminen destruyendo las células buenas. Creo que nos puede ayudar mucho en donde la medicina no ha avanzado, porque si bien es difícil destruir algunas células cancerosas, con una parte mecánica como es un nanobot,
lo puede hacer, pero aún falta mucho desarrollo sobre eso. Interesante. Fíjate que es interesante la parte de los nanobots, pero también hay modelos de inteligencia artificial que ya predicen cuando una persona tiene alguna afectación o alguna afección en la parte cardiovascular. Entonces, precisamente estaba leyendo que alrededor de 20.8 millones han muerto de afecciones cardíacas porque no se han detectado a tiempo. Y ya hay ya hay modelos de inteligencia artificial que predicen hasta el 80% si tú en un periodo de 8 meses vas a poder o vas a tener alguna afección cardíaca. Entonces, es interesante cómo se pueden utilizar para bien, cómo se puede utilizar para poder incrementar el tiempo de vida de las personas, analizar o detectar alguna enfermedad que en su momento no lo tengamos presentes, pero si me someto a un análisis y hasta con el celular ya vemos. Rogelio, aterrízanos. ¿Qué son aquellos riesgos que no estamos viendo y que probablemente hasta pongan en riesgo la humanización? A los que estamos metidos en este tema de ciberseguridad, nos gusta, o no sé si es parte de la formación, estamos pensando dónde pueden haber huecos, vulnerabilidades, donde puede existir un riesgo, porque alguien no necesariamente lo va a utilizar de manera benéfica. Va a utilizar ese hueco de seguridad para hacer algo dañino. Entonces, como comentaban, ¿cuál es el riesgo? Yo creo que el crear estos sistemas que de alguna forma reduzcan la brecha o reduzcan el hueco de seguridad. Hay diferentes especialidades, sistemas operativos, bases de datos, comunicaciones, pero ahora también tiene que ver sistemas operativos con ciberseguridad, desarrollo con ciberseguridad, desarrollo seguro. Y entonces creo que, como anteriormente, a lo mejor los contadores no les enseñaban computación, ¿no? Utilizabas cualquier otra carrera y no les enseñaban computación. Ahora todo profesionista debe de utilizar la tecnología. De la misma forma, todos los que desarrollen sistemas de robóticos, de inteligencia artificial, deben de estar impregnados de ciberseguridad. Cuando ves este otro lado de la moneda, he podido estar en diferentes áreas y cada una me va sumando conocimiento para poder pensar en los otros, en mis pares, en las áreas a las que les doy servicio y las que me dan servicio, para poder de alguna forma blindar que estos huecos se vayan disminuyendo, poder entender la parte de operación con la parte de ciberseguridad, porque cada uno en su nicho pues defiende lo que está, ¿no? Entonces la parte de operación lo que le interesa es que el sistema siga funcionando, pero pierde de vista que hay un tema de ciberseguridad que puede dejarlos vulnerables. Sí. Y en el tema de la ciberseguridad, lo que les preocupa es que todo esté seguro, ¿no? Desconecten todo y ya está seguro, pero no va a estar operando, ¿no? Escapen del país. Entonces, sí, me nace esta necesidad de poder entender ambos mundos para ser como vínculo, ¿no? Traductor entre uno y otro. Es tan importante la ciberseguridad como también importante que la operación continúe. En el tema de robótica e inteligencia artificial no es la excepción. Yo donde veo un riesgo es justo esa parte en donde algo que no nos estemos dando cuenta, no estemos siendo conscientes de ello, podemos dejarlo abierto y alguien puede tomar el control de tu auto autónomo, calentar las baterías y que explote, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema crítico. Perdón por aterrizarlos así tan feo. Gracias, ¿no? Gracias. A ratos yo creo que cedemos de más información de la que deberíamos a la inteligencia artificial, a los sistemas automatizados. Pero es que no hay manera de detenerlo tampoco. Justo les iba a preguntar, ¿para ustedes es natural esa interacción o ya se dejan ir? ¿Cómo es para ustedes? Es que es natural desde que tenemos un celular que nos está escuchando todo el tiempo. Más bien es, ¿cómo quiero yo utilizarlo a mi favor? Okay. Si ya sé que existe esta interacción forzada con los sistemas inteligentes, pues simplemente delimito mi plática a lo que necesito. El ser humano de repente no nació conectado.
Así. Entonces, si ya no quieres ser espiado, si no quieres estar conectado y que estén escuchando tu conversación, existe el modo avión, existe apagar el Wi-Fi. Depende mucho de la autorregulación. Buena advertencia, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que compartimos. El año pasado fui a un foro de ciberseguridad y hicieron una predicción apocalíptica que yo no estaba tan consciente de ella. Y dijeron, solo es cuestión de tiempo. ¿Solo es cuestión de tiempo qué? Que tú o tú o tú sufran un ataque cibernético. Y después aguas arriba las empresas, ¿no? Y entonces no lo tomas en serio. Pero cuando hablas con un amigo o te manda un mensaje, por favor, si les piden dinero a mi nombre, no de nada, no soy yo. Ese amigo ya se le cumplió la profecía apocalíptica, ¿no? Eso me lleva a reflexionar en el tema de la educación. Ok. Creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que permear el conocimiento, poco o mucho que tengamos, para poder hacer conciencia y de nuestro círculo de influencia poder generar esa protección. ¿Cómo? Con conciencia. ¿Cómo vamos a generar esa conciencia? Con educación. En la medida de lo posible, educarlos y decir, puedes configurar una lista de una lista blanca donde solamente los dispositivos que tú puedas darlos de alta son los que se van a poder conectar a tu Wi-Fi. Okay. ¿No? ¿Eso es posible? Sí, sí es posible, pero a lo mejor la gente no lo conoce. Uh-huh. Si hacemos este tema de la educación en nuestro círculo cercano, podemos hacer el cambio. Creo que también la inteligencia artificial con el paso del tiempo nos va llevando a que perdamos algunas sensibilidades, ciertas capacidades, ¿no? Antes sabíamos llegar a una casa simplemente sin usar un navegador. Hoy forzosamente quieres hacerlo incluso para predecir cuánto tiempo te va a tomar. Y creo que nos va llevando a esa pérdida de sensibilidad y de capacidades. No sé si ustedes se han visto afectados por esto. Yo no me sé el número de teléfono de mi esposa. No le vayan a decir. Ella no lo sabe. Ella no está viendo este podcast, espero. No me sé el número de teléfono de mi esposa. Sí. Está muy cañón. Me sé mi número de seguro social, ¿no? Que tuve hace 32 años. Me sé mi número de matrícula de la universidad. La universidad la terminé en el 93. Pero en ese tiempo, cuando lo tuve que aprender, pues no había estas tecnologías, ¿no? Hoy día, ¿cómo puedo llegar a un punto? Pues me ayudo con una aplicación, ¿no? Sí. ¿Por qué calles pasé? No lo sé. No lo sé. Siendo conscientes, ya me preocupaste. Sí. Entiendo que ustedes conocen incluso de robots mucho más que yo. Entonces les quería plantear, ¿cuál es un tema por el cual aún no hemos pasado en términos a robots e inteligencia artificial y que ustedes consideran que es importante para la audiencia? Hablamos de seguridad, hablamos de regulación, autocontrol, por llamarle del consumo que tenemos de la inteligencia. ¿Qué más se nos podría estar escapando? Yo creo que es la cruda adopción. Ok. Antes casi nadie tenía Alexa en su casa. Ahorita ya existen muchas Alexas desplegadas. Entonces es más un tema de adopción. Poco a poco se va a ir adoptando. ¿Y qué áreas de negocio creen que se van o ya se están transformando hoy mismo? No se van, se están transformando. En los modelos predictivos para verlo, cómo va a llevarse a cabo o cómo se está moviendo económicamente los países, las empresas, también se están utilizando ahí. Se están utilizando en las empresas de turismo, también para poder predecir cuáles son los mejores lugares, qué es lo que le gusta a las personas, qué es lo que no les gusta, cuáles son las mayores atracciones que existen de esos lugares para, de acuerdo a cierto determinado población, empezarles a mandar información relacionada a ese lugar. Entonces, realmente hay muchas aplicaciones que se le pueden dar a la inteligencia artificial. El conocimiento uno solo es el limitante de, de cuál es el límite que se le tiene o se le puede dar a una inteligencia artificial. Sí, yo pensaría responder a la pregunta en dónde no se aplica la robótica y en dónde no se aplica la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Porque yo pensaría que a lo mejor hasta en la religión, sí. Que no, que es a lo mejor un tema complicado, a lo mejor hasta en la religión se puede ya utilizar. En nuestra vida diaria estamos rodeados ya de temas de inteligencia artificial, de robótica, entonces está abierto para todos los ambientes, temas de educación, temas de deportes, temas profesionales, temas de trasladarte de un lugar a otro, temas de diversión. Vas a poder estar de alguna forma interactuando con robots
o con inteligencia artificial. Es más complicado identificar en dónde no, ¿no? A lo mejor donde pensaríamos, pues en el campo, pues no, ya también hay robots que puedes utilizarlos para un tema de siembra, ¿no? Posibilidades ilimitadas. Y en la medida que esto vaya permeándose más, pues nos lleva al reto ecológico, ¿no? Estos robots, en la forma que tengan, un brazo mecánico, un humanoide, necesitarán una fuente de alimentación que, como lo conocemos hoy, es una batería. Esa batería, al paso de 7, 10 años, tendrá una disposición y habrá que llevarla a algún lugar de manera segura, ¿no? Pensando en todos los formatos que podamos tener de robots, drones, brazos, humanoides, sí representarán un reto para la ecología. ¿Cómo ven esa parte? Es un tema complicado porque si bien es cierto, o sea, sí hay tecnología que se va a necesitar reemplazar. Actualmente podemos empezar a ver materiales que ya son biodegradables. Sí. Entonces, y no necesariamente un robot tiene que ser muy fuerte. O sea, ya se están empezando a trabajar con robots que empiezan a tener como nervios muy, muy ligeros, o sea, como hilos, que lo consideran como nervios y son muy ligeros para su movimiento. Entonces, esa parte de lo que viene siendo la biodegradación se puede empezar a considerar para los materiales de los robots. Sí, nos lleva a abordar otro tema súper interesante, que es la economía circular, donde tendríamos que empezar a romper otro paradigma, porque los materiales que hoy tenemos no tienen estas capacidades biodegradables. Entonces habrá que experimentar con materiales que probablemente hoy los mortales no tenemos en el radar, pero que formen parte de esta biodegradación y que sean parte de una economía circular que algunas partes se puedan reutilizar, ¿no? O que sean duraderos, porque no siempre tenemos que ir a la parte de la obsolescencia programada, sino lo que podemos realizar es robots muy duraderos que nos permitan usarlos a lo largo de los años, no a los 5 años, sino a los 10 o a los 15. Y eso me llevaría a un tema de ética también, ¿no? Porque puede ser que justo esta obsolescencia programada, pues es programada. Alguien dijo, no, que duren 2 años, 1 año, ¿no? Pero así como podemos hacer eso, sí podemos hacer algo más duradero. Puede ayudar justo a este tema del ambiente, ¿no? Sí, y es que también nos lleva a cómo vamos a alimentar esas baterías, esas fuentes de poder. En algún lugar tendrán que tomar corriente, energía de alguna fuente. No estoy seguro si realmente hoy las fuentes de generación serán suficientes para todo ese volumen que podamos enfrentar en el futuro. A diferencia de otros ambientes, para un tema de robótica sí puede ser posible utilizar otro tipo de energía, ¿no? No necesariamente, a lo mejor en ambientes de armadoras de autos, ¿no? Para estos robots en donde su aplicación es como medio al ambiente, al aire libre, sí pudiera ser suficiente con este tema de la energía solar, ¿no? Viable, sí. Entonces, no es, otra vez, depende, ¿no? Dentro de una armadora probablemente no va a ayudar para el 100% de los robots que ayudan al armado, pero pues a lo mejor algún porcentaje, ¿no? Y por ahí he escuchado que más vale 10% de algo que 100% de nada. Totalmente. Hemos desarrollado varias ideas, creo que ya nos vamos acercando hacia el punto de las conclusiones. ¿La combinación inteligencia y robots es positiva o es negativa para el desarrollo de la humanidad? Es totalmente positiva. Parte de la evolución se da a través de la generación de nuevos sistemas. Si nos quedáramos estancados, no podríamos generar nuevos procesos, no podríamos cambiar económicamente. Toda nueva tecnología implica nuevas legislaciones y nuevos paradigmas. Por ejemplo, al tener un robot que tal vez haga toda la chamba de una ensambladora, ¿las personas a qué se van a dedicar? Tendremos que buscar nuevos oficios, nuevas actividades. Si el día de mañana llega un robot manager, pues tendré que buscar otra parte de trabajo, dedicarme a otra cosa. Programarlo. Y programar tal vez al robot manager. Y le quitas las capacidades de manager mediante la programación. Pareciera. No, la humanidad sigue avanzando. O sea, pero es mejor tener los happy problems a no tener los happy problems. Muy bueno. Y aunque existan algunos temores, riesgos y demás, no debemos de llegar al punto de que el miedo nos paralice. Definitivamente para mí es algo positivo y lo estamos viendo hoy día, ¿no? Eso sí me está tocando verlo, pasar de los floppies de 5 1/4 a tener un robot en la oficina es increíble, ¿no? Esto está facilitando
que el acceso a los robots lo tenga cualquier persona en el mundo, o la mayoría de las personas, ¿no? En efecto, yo también considero que es un tema positivo, siempre y cuando se utilice responsablemente. Me encanta lo que acaban de abordar, porque no nada más se trata de tener la tecnología al alcance y explotarla, hacer un uso irracional, sino hacerlo de una manera consciente. Yo creo que muchos de estos warnings vienen muy ad hoc para los niños, para la gente joven, que está explorando por primera vez estas tecnologías. En algún momento por acá aparecerá un código para que ustedes puedan acceder a información adicional, y es información relevante que tiene que ver con todos estos temas. Estamos ya muy próximos a cerrar, y antes de eso yo quisiera felicitarlos, o sea, realmente los felicito por el tipo de grupo de trabajo que han consolidado, por el punto en que han trazado una visión de mediano y de largo plazo, que eso los ha llevado hasta Londres a pelear por un puesto internacional que no es fácil. O sea, detrás de eso hay muchos años de trabajo, hay desvelos, hay visiones, hay desacuerdos también entre los equipos, y eso se merece una felicitación. Y eso los convierte en un punto de referencia, ¿no? Todo aquel que tenga intención de tener una referencia agnóstica, ustedes son una excelente referencia para llegar a eso, y los felicito. Gracias. Gracias. Casi para acercarnos al final, nada más me gustaría escuchar de ustedes sus conclusiones, y si quieren mencionar algo que hayamos obviado, pues bienvenido, ¿no? Comenzamos quizá por Alma. Gracias. Sobre todo el uso de sistemas inteligentes, software o robots, saberlos también dirigir hacia los niños, o sea, como lo comento, responsablemente, que tengan una conciencia de que no van a hacer algo para dañar. Esa parte de sensibilidad hacia que el robot sea creado y las inteligencias artificiales sean generadas para ayuda del ser humano, no para algo que vaya a dañarlo. Yo lo veo en dos aspectos. Uno, cuando vamos formando a los niños, ¿no? Que sepan que ellos pueden ser los creadores de algo nuevo, algo adicional. El otro aspecto es pensar en los adultos mayores. Ahí ya no podemos educar a los adultos mayores con temas de ciberseguridad, ¿no? Nos queda al resto de las personas poner en sus manos algo que les ayude y que de alguna forma sea seguro. Tenemos que pensar también en estas personas desvalidas. Yo ahorita solo mencioné a lo mejor el tema de los adultos mayores, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas estas personas débiles visuales? Pues también se pueden, las personas que perdieron algún miembro, que también ya hay trabajos que se están haciendo al respecto, ¿no? Sí. En ese sentido, ahí en la oficina hemos tenido la experiencia de poder llevar a los chicos de preparatoria que vivan lo que estamos haciendo, 1 día, 2 días. Les pusimos una especie de reto. Y es increíble cómo estos chiquillos de preparatoria crearon una gorra con un Arduino, con sensores. Esa gorra era como para los débiles visuales, ¿no? Alguien que no puede ver un letrero que dice stop, con electrónica y programación, que puedan tener eso, tenemos que apoyarlos, ¿no? Inspirar es importante para los siguientes pasos en ellos, ¿no? Jesús. A mí me gustaría cerrar esta participación pensando en cómo atacar la resistencia al cambio. Siempre va a ser inherente el ser humano cierta aversión a decir, oye, voy a usar esta tecnología, oye, quiero entender cómo usar esto. Porque se acostumbra a estar en la zona de confort. ¿Cuál es la diferencia que siempre vamos a tener contra la inteligencia artificial y contra la robótica? Son las conexiones humanas. No hay que olvidar que toda la tecnología, para lo que la hemos creado de inicio, una para la guerra. Y después de la guerra, acercarnos más a nuestros seres queridos. Por eso la telefonía celular fue un éxito, por eso las videollamadas han sido un éxito, por eso las redes sociales han sido un éxito. Ahorita estamos en la parte de robot y en la parte de inteligencia artificial. Para encontrar nuevos temas o para hacer ciertos desarrollos, para mí la IA ha sido maravillosa. Sin embargo, no tenemos que perder el foco. Y el foco para las personas que no se dedican a la guerra es acercarnos a las conexiones humanas o aplicar estas tecnologías a optimizar el estilo de vida, pasar este conocimiento a nuevas generaciones para que las generaciones futuras tengan un mejor planeta, un mejor bienestar. Yo les invito a que no
se dejen absorber por la tecnología, sino que la utilicen en favor, ya sea personal o en favor para la humanidad. Todo lo que me han dicho me ha parecido fenomenal. Prácticamente nos dejan sin palabras, pero lo único que atinaría a agregar es que a todo eso le sumemos el pensamiento crítico, ¿no? Esta falta de sensibilidad que a veces la tecnología nos lleva a tener, de no razonar ya hasta las cosas más básicas. Yo creo que hacer ese reforzamiento de pensamiento crítico, y creo que empieza con uno mismo. O sea, realmente esta decisión que voy a tomar es correcta para mi vida, para el mediano o el largo plazo, ¿no? Sí. Decisiones financieras, personales, familiares, llevar ese pensamiento crítico incluso empezando por cada uno de nosotros. Solamente me resta agradecerles de nuevo su presencia aquí. Créanme que nos han abierto el panorama demasiado en cuanto a la concepción que teníamos de los robots combinados con inteligencia artificial. Creo que nos dejan una base más sólida. Y no me resta más que despedirme de ustedes. Yo soy Víctor Juárez. Los esperamos en la próxima emisión de Panduit Podcast. Hasta la vista.